Vamos a hablar un poco de complicaciones hepáticas inducidas por medicamentos en pacientes post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Una medicación que nosotros usamos habitualmente es el voriconazol, es un fármaco antifúngico del grupo de los derivados triazólicos. Es una droga que tiene metabolismo hepático, se metaboliza a través de isoenzimas del citocromo P450 y puede producir en el paciente una hepatitis clínica con colestasis, ¿sí? En la mayoría de los casos estas reacciones hepáticas son transitorias, retrogradan al suspender el fármaco y está descrita en la bibliografía el fallo hepático fulminante, aunque es raro. Gracias a Dios, yo nunca vi ninguno. En general, la toxicidad hepática del voriconazol también está asociada a altos dosajes, a dosajes mayores a 6.000. Y es prolijo, una vez que el paciente inicia el voriconazol, hacer una evaluación analítica de la función hepática semanalmente y después seguir controlando al paciente con hepatogramas al menos una vez al mes. ¿Para qué usamos nosotros el voriconazol? Es nuestra profilaxis antifúngica en los pacientes post-trasplante. En la última década hubo un cambio en la epidemiología de las infecciones fúngicas invasivas, hubo mayor incidencia de hongos filamentosos y a partir del 2014 nos vimos obligados a cambiar nuestra profilaxis antifúngica, que era con voriconazol, con fluconazol, orientándola más hacia hongos filamentosos, cambiamos de fluconazol a voriconazol. En el mismo año, en el 2014, el hospital empezó obras de remodelación, se empezó a construir el Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico y tuvimos varios pacientes en relación a estas obras de remodelación con aspergilosis pulmonar, ¿sí? Por eso cambiamos nuestra profilaxis. En el día +1, los pacientes, +1 post-trasplante, los pacientes empiezan a recibir voriconazol, 8 miligramos kilodosis, ya sea bioral o endovenoso. Entre el cuarto y el quinto día, más o menos, dosamos el voriconazol para saber si estamos en niveles tóxicos o para saber si estamos en el dosaje que nosotros buscamos, ¿sí? En general, uno busca un dosaje cercano a 1000 cuando el paciente está en profilaxis y si el paciente está en tratamiento por una infección fúngica invasiva, uno busca dosajes más cercanos a 2000. ¿Hasta cuándo nuestros pacientes toman voriconazol? Si el paciente es una profilaxis secundaria, o sea, si el paciente ha tenido antes del trasplante una infección fúngica invasiva o durante el trasplante una sospecha de infección fúngica invasiva, suspendemos el voriconazol una vez que el paciente suspendió la inmunosupresión, pero hacemos antes imágenes de control, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente ha tenido una aspergilosis pulmonar, cuando suspende la inmunosupresión, antes de suspender el voriconazol, hacemos una tomografía de tórax, ¿sí? Para ver que no tenga imágenes que me hagan sospechar a mí que tengo una infección fúngica activa, ¿sí? Puede tener imágenes residuales, secuelares, y recién ahí suspendemos el voriconazol. Y una profilaxis primaria es cuando el paciente no ha tenido antecedentes de infección fúngica invasiva ni antes del trasplante ni durante, y una vez que suspendió la inmunosupresión, al día +100 post-trasplante, yo le puedo suspender el antifúngico. Otra droga que nosotros usamos habitualmente en casi todos los pacientes y que produce alteración del hepatograma es el metotrexato. ¿Qué es el metotrexato? Es un antimetabolito que inhibe la replicación del ADN al interferir en la reducción del dehidrofolato a tetrahidrofolato, inhibiendo una enzima que es la tetrahidroreductasa. Es un inmunosupresor que actúa sobre la replicación y la activación de los linfocitos T, inhibiéndola, ¿sí? En dosis bajas se elimina por vía renal, mientras que en dosis más altas es metabolizado en el hígado. Tiene toxicidad hematológica, toxicidad hepatológica y toxicidad renal. Y es lo que habitualmente producen nuestros pacientes la mucositis, ¿sí? ¿Nosotros para qué usamos el metotrexate? Para prevención o para profilaxis de la reacción injerto versus huésped, ¿sí? En general lo usamos asociado a un inhibidor de calcineurina, que puede ser ciclosporina o tacrolimus.
El esquema clásico que nosotros utilizamos de administración de metotrexato son 4 dosis a 10 miligramos metro cuadrado endovenoso, en los días post-trasplante más 1, más 3, más 6 y más 11. Se administra a las 24 horas leucoborina de rescate, son 3 dosis, a fin de tratar de evitar en lo posible los efectos tóxicos del metotrexato, pero sin perder el efecto inmunosupresor, que es lo que uno busca, ¿no? Antes de administrar el metotrexato hacemos control de hepatograma y de función renal, y al día siguiente de la administración también controlamos el hepatograma y la función renal. ¿Por qué? Porque tal vez mi paciente aumente la bilirrubina o aumente la creatinina y yo en las próximas dosis que tiene que recibir de metotrexato lo tengo que ajustar, ¿sí? Por ahí no le puedo dar el 100% de la dosis, le voy a tener que dar un 50%, un 75%, un 25%, de acuerdo a cómo respondió ese paciente al metotrexato en tanto su bilirrubina y su función renal. Otra cosa que usamos habitualmente en los pacientes post-trasplante y que también puede producir hepatotoxicidad es la nutrición parenteral total, ¿sí? Cuando lo usamos en los periodos de mucositis grave, ¿sí? En que el paciente no puede llegar a su meta calórica por vía enteral. Usamos una parenteral a la carta. ¿Qué quiere decir? La parenteral la armamos nosotros como nosotros queremos, ¿sí? Buscando una adecuada relación siempre entre lípidos, hidratos de carbono y proteínas, evitando la sobrecarga calórica. Si el paciente es un chico grandote de 60 kilos, por ejemplo, tratamos de no dar de más de 2.000 calorías en el día. Nosotros tenemos una meta a la cual queremos llegar, pero no le entregamos ya el primer día toda la cantidad de lípidos, toda la cantidad de aminoácidos. Paulatinamente vemos si el paciente lo tolera, vemos cómo están sus triglicéridos, vemos cómo está su urea, cómo están sus glucemias, y paulatinamente vamos modificando cada componente en la parenteral hasta llegar a la meta que nosotros queremos, hasta llegar a la cantidad de calorías que nosotros queremos. Tratamos de usarla por periodos cortitos de tiempo. Sabemos que más de 2 semanas de uso aumenta exponencialmente o puede aumentar la colestasis en el paciente. Y siempre tratamos de introducir una alimentación enteral precoz, ¿sí? Si el paciente está con parenteral, igualmente tratamos de que tenga una gastroclisis trófica a 5 a 10 mililitros hora y que la pueda tolerar, ¿sí? Y la introducción de la sonda nasogástrica, sobre todo en los pacientes más chiquitos, para nosotros también es algo precoz, porque tal vez si el paciente tolera bien la sonda y yo le puedo poner una gastroclisis que cubra medianamente su requerimiento calórico y algo que pueda comer por boca, yo voy a evitar la nutrición parenteral total, ¿sí? Tratamos de evitar la nutrición parenteral total porque sabemos las complicaciones que puede acarrear. En los chicos más grandes, la sonda nasogástrica es más complicado porque la toleran peor, les molesta en la garganta, les da náusea, tienen ganas de vomitar. Así que siempre tratamos de priorizar la alimentación enteral, pero bueno, algunas veces no nos queda otra alternativa más que acudir a la parenteral. Y otra cosa que hacemos para prevenir la hepatotoxicidad es el ciclado de la parenteral. ¿Qué significa eso? Dejar al paciente sin flujo de glucosa entre 6 y 8 horas, ¿sí? Como nosotros, lo más fisiológico posible. Yo no tengo un flujo de glucosa todo el tiempo, no estoy comiendo todo el tiempo, tengo periodos de ayuno. Entonces tratamos que eso mismo le suceda al paciente. En esas 6 a 8 horas que el paciente no recibe nutrición parenteral, no tiene que tener otro plancito con un flujo de glucosa, ¿sí? Controlamos las glucemias para ver también cómo ese paciente tolera ese ratito de ayuno, ¿sí? Ay, sí, Gracias. Perdón. Sabemos que la colestasis de la nutrición parenteral es más frecuente en niños que adultos, se ve más en pacientes pediátricos que en adultos, está, como dije antes, asociado al uso prolongado y produce una alteración en la secreción biliar con afectación del aclaramiento de los ácidos biliares, produciendo un aumento de enzimas hepáticas y bilirrubina.
El ayuno va a favorecer la translocación bacteriana, produciendo daño hepático directo y estimulando la síntesis aún más de estos ácidos biliares. Se enlentece el flujo biliar y esto predispone a cálculos y a barro biliar. Todo lo que tiene que ver con la secreción biliar aparentemente no está en relación directa con el flujo de glucosa que yo estoy aportando, sino más bien con el ayuno, ¿sí? Sabemos que la parenteral tiene una toxicidad directa a los lípidos, que la parenteral produce esteatosis a nivel hepático, con alteración en los macrófagos hepáticos y con el bloqueo de la capacidad hepática para movilizar los lípidos del hígado. En realidad, entonces, la patogenia del compromiso hepático que puede producir la parenteral vemos que es multifactorial, ¿sí? Y al suspender en general la nutrición parenteral hay una mejoría del compromiso hepático, ¿sí? En el periodo en que yo indico la parenteral, sabemos que el paciente está con mucositis, neutropénico, aplásico, que puede tener fiebre, ¿sí? Es un periodo crítico para el paciente que puede tener infecciones bacterianas, ¿sí? Entonces no nos olvidemos que el shock, la sepsis y la hipoxia pueden empeorar también nuestro hepatograma y el compromiso hepático del paciente, ¿sí? Y otra patología en relación a toxicidad hepática que vemos en el post-trasplante es la enfermedad venoclusiva hepática o síndrome de obstrucción sinusoidal. Clásicamente la fisiopatología está en relación a toxicidad hepática relacionada al acondicionamiento que yo le doy al paciente. El acondicionamiento es la quimioterapia que el paciente recibe antes del trasplante para borrar esa médula enferma y poder recibir la médula nueva, ¿sí? Hay otras cositas también en la fisiología en la fisiopatología de la enfermedad venoclusiva hepática, la liberación de citoquinas, todo el estado proinflamatorio al momento del engraftment del glóbulo blanco, el daño endotelial que puede producir el factor, el neupogen, o el daño endotelial que puede producir el tacrolimus, la ciclosporina, pero básicamente la toxicidad está relacionada al acondicionamiento. Se acumulan metabolitos tóxicos, productos de la metabolización de esos agentes quimioterápicos por el sistema enzimático del citocromo P450, con insuficiente metabolización por déficit en el sistema enzimático del glutatión, ¿sí? Las drogas que habitualmente se relacionan con mayor incidencia de enfermedad venoclusiva hepática son el busulfán, la irradiación corporal total y la ciclofosfamida. Se produce una lesión en las células endoteliales sinusoidales y de los hepatocitos con una congestión sinusoidal. Se activan estas células endoteliales, alteran su morfología, se generan gaps en las células endoteliales como agujeros en la célula endotelial, donde pasan hematíes, leucocitos, detritus celulares. El paciente está como en un estado protrombótico, se activa la cascada de la coagulación, hay microtrombos, depósitos de fibrina en las vénulas hepáticas, ¿sí? Y todo esto va a llevar a una obstrucción progresiva de la luz sinusoidal con hipertensión portal y necrosis centrolobulillar. La incidencia en pediatría más o menos promedio de enfermedad venoclusiva hepática es un 20%. Y hay factores de riesgos descriptos para enfermedad venoclusiva hepática. El hacer un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con un donante no relacionado, tener mismatch en el HLA, altas dosis de quimioterapias en los trasplantes autologos, que muchas veces son regímenes de acondicionamiento que tienen busulfán y melphalan. Las drogas que más relación tienen son el busulfán, la ciclofosfamida y la irradiación corporal total, los regímenes de acondicionamientos mieloablativos, los pacientes que son sometidos a un segundo trasplante, el paciente que llega al trasplante con una enfermedad hepática previa. Hay algunas patologías que tienen mayor incidencia de enfermedad venoclusiva hepática, como ser la talasemia, osteopetrosis, drepanocitosis, síndrome de Griscelli y linfohistiocytosis familiar, ¿sí?
son pacientes que por ahí llegan al trasplante con un hepatograma que no es normal, ¿sí? Y la sobrecarga de hierro hepática, por ejemplo, una talasemia que tiene múltiples transfusiones de glóbulos rojos, muchas veces es común que tengan sobrecarga de hierro hepática con aumento de ferritina, ¿sí? Eso la predispone a enfermedad veno-occlusiva hepática. Los criterios clásicos para el diagnóstico de enfermedad veno-occlusiva hepática, como todos, siempre fueron descritos en pacientes adultos, ¿sí? Los criterios de Seattle y Baltimore son los criterios clásicos, que algunas veces es difícil adaptarlos a nuestra población pediátrica, ¿sí? Entonces, Corvacioglu en Bone Marrow Transplantation el año pasado, en febrero, publicaron los nuevos criterios para diagnóstico de enfermedad veno-occlusiva hepática adaptado a la población pediátrica, ¿sí? Porque para nosotros, ahora vamos a hacer una comparación y ver las diferencias respecto al diagnóstico entre pacientes adultos y pediátricos. Los pediátricos se comportan diferentes, ¿sí? Bueno, acá tienen la publicación. Básicamente, en adultos, el momento de aparición de la enfermedad veno-occlusiva hepática más o menos es al día más 12 post-trasplante. Pero en pediatría puede haber enfermedad veno-occlusiva hepática tardía, más allá del día más 30 por trasplante, y la incidencia es bastante alta, entre un 15 y un 20%. ¿Sí? Acá tenemos una diferencia importante para nosotros. Entonces, los criterios pediátricos, para los criterios pediátricos, la enfermedad veno-occlusiva hepática se puede presentar en cualquier momento del post-trasplante, ¿sí? Tiene que existir la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas. El paciente tiene que estar refractario a las transfusiones de plaquetas, ¿sí? El paciente consume plaquetas, son pacientes que están todo el tiempo con plaquetopenia, 10.000 plaquetas, lo transfundo, tiene 20.000, le hago un hemograma a la noche, tiene otra vez 12.000 plaquetas, necesita volver a transfundirse, ¿sí? Aumento de peso no justificado en 3 días consecutivos, mayor al 5%, a pesar que yo al paciente le esté dando diuréticos. En un adulto es más fácil, en cambio en un paciente chiquitito que pesa 10 kilos, algunas veces el aumento de peso es por culpa nuestra, por iatrogénico, ¿sí? Porque yo le estoy pasando mucha medicación endovenosa, un plan. Entonces también es difícil darme cuenta cuál es la causa del aumento de peso de ese paciente. Por eso tenemos que mirar 3 días seguidos, calcular el porcentaje y ver qué respuesta tiene el diurético, ¿sí? Si tiene buena respuesta o mala respuesta. Hepatomegalia confirmada por ecografía. Un adulto es más fácil, le palpo el hígado fácil, me dice sí, me duele ahí. En cambio, un chico es más difícil palparle el hígado, es más difícil que el chico me diga dónde le duele, en general tiene un dolor abdominal más difuso. Entonces, el criterio para pediatría es hepatomegalia confirmada por ecografía. El criterio de adulto es hepatomegalia dolorosa. Ascitis confirmada por ecografía, muchos pacientes necesitan drenaje de esa ascitis porque la ascitis levanta, achica el pulmón y tienen dificultad para respirar. Y aumento de bilirrubina con respecto a valores basales. Acuérdense que dijimos que hay pacientes que por su patología de base llegan con hepatogramas alterados al trasplante, ¿sí? En 3 días consecutivos. Pero acá hay otra diferencia importante también con los adultos. Hay un porcentaje de pacientes, un 30% en pediatría, que tienen enfermedad veno-occlusiva nictérica, así que no tienen aumento de bilirrubina. Respecto a profilaxis de enfermedad veno-occlusiva, o sea, ¿qué podemos hacer para que mi paciente no tenga enfermedad veno-occlusiva? Si sabemos que el paciente tiene una sobrecarga de hierro hepática y tiene una ferritina alta antes del trasplante, tenemos que tratar de quelarlo, ¿sí? O sea, de que llegue en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Tenemos que tratar antes esa sobrecarga hepática de hierro. Si el paciente está cursando una hepatitis aguda, tenemos que demorar el trasplante también. Antiguamente usábamos busulfán bioral, Ana se acuerda. El busulfán bioral tiene mayor incidencia de enfermedad veno-occlusiva hepática, ¿sí? De un tiempo a esta parte el busulfán que usamos es el endovenoso, que tiene menor incidencia, pero bueno, que también está relacionado con enfermedad veno-occlusiva.
Si en nuestro régimen de acondicionamiento vamos a darle TBI al paciente, o sea, irradiación corporal total, tratemos de que sea fraccionada, que el paciente baje a la mañana y que baje a la tarde a hacer TBI, ¿sí? Dentro de lo posible, tratar de darle al paciente regímenes de acondicionamientos con menor toxicidad, siempre que esto sea factible, ¿sí? Reemplazar por ahí la ciclofosfamida por fludarabina siempre y cuando se pueda. Nosotros usamos como profilaxis heparina también, desde que el paciente inicia el acondicionamiento hasta el día más 21. Usamos heparina sódica, 100 unidades kilo día, lo hacemos en infusión continua, 24 horas, hasta el día más 21, y la bibliografía dice que tiene un bajo nivel de evidencia, pero bueno, nosotros lo usamos, muchos centros lo usan. Y usamos también ácido ursodesoxicólico, entre 5 y 10 miligramos kilodosis cada 8 horas por boca. La bibliografía hay un moderado nivel de evidencia respecto al ursodesoxicólico, los pacientes lo toleran bien, lo que puede producir por ahí es diarrea, pero es raro que tengamos que suspenderlo. Y después tenemos el defibrotide. Tiene un alto nivel de evidencia en la bibliografía, sobre todo para pediatría en profilaxis, ¿no? Nosotros tenemos defibrotide solamente para tratamiento, no para profilaxis. ¿Y qué es el defibrotide? Es un profivinolítico, un antitrombótico, un antiinflamatorio y un protector del endotelio vascular. Ahora se está tendiendo a agrupar a la enfermedad venoclusiva, la encefalopatía posterior reversible, la microangiopatía trombótica como síndromes de activación endotelial, ¿sí? Donde lo primero que se lastima, que se daña, es el endotelio. Y el defibrotide también beneficiaría a los pacientes en estas otras enfermedades, ¿sí? Y también tendría como un efecto sobre la reacción injerto contra huésped, ¿sí? Nosotros no lo usamos para profilaxis, solo para tratamiento. También se modificaron en el 2018 los criterios de severidad para la población pediátrica, leve, moderada, severa y muy severa, con fallo múltiple de órganos. ¿De qué depende la gradación? Bueno, del valor de enzimas hepáticas, de la plaquetopenia refractaria, cuántos días el paciente tiene de plaquetopenia refractaria, de los valores de bilirrubina, de la citis que tenga el paciente. Les dije antes, muchos pacientes tienen necesidad de paracentesis, de la cinética de la bilirrubina, cómo va aumentando esa bilirrubina en el paciente, de si tiene una alteración en la coagulación o no, cómo está el filtrado glomerular también de ese paciente, cómo está el clearance, y si tiene disfunción pulmonar, si necesita oxígeno o no, y si tiene compromiso del sistema nervioso central. La enfermedad venoclusiva hepática puede ir desde un síndrome leve y autolimitado hasta una falla múltiple de órganos, ¿sí? Con alta mortalidad, 80-70% de mortalidad en la bibliografía si el paciente tiene fallo múltiple de órganos. ¿Qué define una enfermedad venoclusiva severa? La plaquetopenia refractaria, más allá de 7 días, que el paciente tenga una bilirrubina mayor a 2 y que el paciente tenga un valor de transaminasas por 5, que tenga citis con requerimiento de paracentesis y que esté coagulopático, ¿sí? Eso definiría una enfermedad venoclusiva severa. Nosotros en general damos tratamiento a las moderadas y a las severas, por supuesto. Muchos pacientes también tienen derrame pleural y requieren tubos de drenaje. El síndrome de obstrucción sinusoidal es un síndrome de diagnóstico clínico, ¿sí? Yo no tengo ningún biomarcador que le saco sangre y bueno, por tal o cual cosa sé que el paciente tiene enfermedad venoclusiva. No, nada, tengo que mirar a mi paciente, ¿sí? Es un paciente que tiene ganancia de peso inexplicable, que yo le doy diuréticos cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas y que tiene poca respuesta, que todas las mañanas me queda con un balance muy positivo, que está dematizado, que está distendido, que tiene dolor abdominal. Tengo que pensar que probablemente, y que lo estoy transfundiendo a la mañana, a la tarde y a la noche, que le pido doble dosis de aféresis de plaquetas, que sigue plaquetopénico. Tengo que pensar que ese paciente por ahí tiene una enfermedad venoclusiva, pensar qué factores de riesgo tiene y si le voy a poner o no el defibrotide. Cuando viene el ecografista y le hace la ecografía,
yo veo que el paciente tiene hepatomegalia, que tiene ascitis, que tiene algo de derrame pleural, que alrededor de la vejiga, de la vesícula también tiene líquido, que el índice de resistencia a la arteria hepática está aumentado, el clásico es mayor a 0,75, 0,8, ya es tarde. Ese paciente ya tiene instalada la enfermedad veno-oclusiva, así yo tendría que haberlo pensado antes para pedirle la ecografía, así ya llegué tarde. El tratamiento es la restricción hídrica, los diuréticos, en general usamos furosemida, 0,5, 1 miligramo por dosis, como les decía antes, cada 8, cada 12, cada 6, de acuerdo a la severidad. Analgésicos, en general morfina para el dolor, algunas veces asociamos a la furosemida también espironolactona, y el tratamiento específico es el de fibrotide, 25 miligramos kilo día, cada 6 horas, endovenoso. Hay trabajos que hablan de dosis menores, de dosis de 6 miligramos, ir escalando hasta 40 miligramos. No, la dosis es 25 miligramos kilo día, ¿sí? Entre 14 y 21 días. Si yo le doy menos de 14 días, el paciente puede tener un rebote, un efecto rebote respecto al deterioro del hepatograma y al compromiso. Y si el paciente no respondió más allá de los 21 días, es factible que ya no responda, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido y pregúntenme lo que quieran. Gracias. Gracias, Mercedes. Perdón que siempre, con Mercedes siempre nos pasan estas cosas cuando nos presentamos. Tenemos antecedentes de esto. Bueno, yo voy a comenzar comentando la definición de trasplante hematopoyético, que es la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas a un receptor que previamente ha recibido un régimen de acondicionamiento, con quimioterapia, con o sin radioterapia. Ese régimen de acondicionamiento tiene 3 objetivos: erradicar la enfermedad de base, crear espacio en la médula para el injerto e inmunosuprimir. Desde que comienza el régimen de acondicionamiento, esos días de protocolo son una cuenta regresiva y los mencionamos como días negativos. El día del trasplante sí es el día 0, que es el día en que se infunden las células, y de ahí en más los días se van a mencionar en positivo. Entonces, el síndrome de obstrucción sinusoidal es una complicación, una toxicidad hepática que está relacionada con ese régimen de acondicionamientos que dimos, afecta el endotelio sinusoidal y produce obstrucción del drenaje venoso del hígado. Se caracteriza por aumento de la bilirrubina sérica, por ictericia, hepatomegalia dolorosa, aumento de peso, edema y ascitis. Se han identificado, como comentó Analía, factores de riesgo de esta complicación hepática que tienen que ver con el paciente, con la patología, con el tipo de régimen condicionante que se va a dar, con el tipo de trasplante, cómo está el hígado en ese momento. Así que la prevención se va a enfocar para reducir los factores que sean modificables, que como comentó Ana, es un ejemplo es administrar un régimen de acondicionamiento menos hepatotóxico. La profilaxis se comienza cuando comienza este régimen de acondicionamiento. Administramos heparina sódica en infusión continua que se coloca en el plan de hidratación y administramos ácido ursodesoxicólico. Y como tratamiento farmacológico, el de fibrotide, que es un fibrinolítico, y las medidas de soporte y de manejo de síntomas. El síndrome de obstrucción sinusoidal es una complicación temprana del trasplante. Las complicaciones tempranas del trasplante se dan dentro de los primeros 100 días y esta en particular se da en los primeros 30 a 40 días. Es un periodo donde el paciente, luego de recibir el régimen de acondicionamiento, va a tener un periodo de aplasia,
entre los 14 a 21 días recién va a prender esa médula y va a salir lentamente de la neutropenia severa en que está. Así que es un paciente con riesgo de infecciones, con riesgo de hemorragias. También la toxicidad del régimen de acondicionamiento afecta a otros órganos, como el sistema gastrointestinal. Es un paciente que puede estar cursando con mucositis. Los pacientes trasplantados también reciben múltiples fármacos que el hígado tiene la función de metabolizar, y estos fármacos pueden ser tanto hepatotóxicos como nefrotóxicos. Y en este periodo también del trasplante puede llegar a manifestarse una complicación de los trasplantes alogénicos, los trasplantes con donantes, que es la enfermedad de injerto contra huésped. En ese marco se da esta complicación hepática, es decir, en un periodo de mucha susceptibilidad del paciente de tener múltiples complicaciones. Como toda complicación, la identificación precoz de esta complicación hepática es muy importante, y en eso los controles y los cuidados de enfermería son fundamentales. Comenzamos cuando ingresa el paciente a la unidad. Lo primero que vamos a hacer es controlar el peso. Ese peso es el peso basal, es el peso que se va a tener de referencia con los sucesivos controles que vamos a hacer. Esta complicación, que está caracterizada por el aumento de peso por retención hidrosalina, ese líquido que se retiene está en el espacio intersticial, es un aumento que no está justificado. Como comentó Ana, no está justificado por los planes de hidratación o por la cantidad de líquido que le estamos dando, sino que es un líquido retenido en el tercer espacio. Antes de ver edema en estos pacientes, lo primero que vamos a ver es aumento de peso. Normalmente en trasplante nosotros controlamos al paciente el peso 2 veces por día, pero en los chiquitos donde tenemos que hacer un balance bien estricto y por ahí desbordan el pañal o se pierde una orina, a veces necesitamos controlarlo hasta 3 veces por día, siempre usando la misma balanza. Una de las medidas entonces para una vez que se identifica esta complicación es restringir los líquidos, tanto vía oral como endovenoso, y la restricción de sodio, porque esta complicación lo que hace es estimular al riñón para que retenga sodio y líquido. Lo que hacemos es administrar una dieta hiposódica que le decimos a la familia y corroboramos que no ingrese sal de contrabando. Programamos la ingesta de los líquidos con el receptor y la familia, porque a veces hay un tope de líquido que puede tomar vía oral y eso lo tiene que repartir en el día para la toma de medicación, por ejemplo. Se coordina con la farmacia también que los medicamentos que prepare farmacia sean en la mayor concentración, y lo mismo los medicamentos que preparamos nosotros en la mayor concentración posible. Entonces los planes, eso me olvidé decir, los planes de hidratación se van a preparar en Destroza todo lo que se pueda. Otro de los controles de enfermería es el balance de ingresos y egresos, que en estos pacientes tiene que ser estricto. Se va a buscar que el balance sea negativo o sea neutro. Vamos a administrar diuréticos, que puede ser la furosemida o la espironolactona como ahorradora de potasio. Lo que menciona la bibliografía, que los diuréticos, especialmente la furosemida, también puede dañar a los riñones, así que habla de tener precaución con esto también. Vamos a controlar la diuresis, no solo el volumen, sino las características. Puede ser una orina colúrica. Vamos a hacer el control con las tiras reactivas. Vamos a ver todos los parámetros de la tira reactiva, la densidad, si tiene proteinuria, si tiene microhematuria como manifestación de sangrado, si tiene glucosuria también.
En cuanto a la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, son parámetros que nos van a hablar de cómo está el espacio intravascular, si un paciente está hipotenso o si un paciente está taquicárdico, porque en esta complicación el líquido está más bien en un tercer espacio, en el espacio intersticial, y el espacio intravascular puede estar deshidratado. En estos pacientes también, por la medicación que tienen, pueden llegar a tener hipertensión, van a tener antihipertensivos indicados. Entonces nuestra tarea también es controlar el peso, controlar el balance, controlar los signos vitales y consultar qué se va a priorizar en ese momento, si dar un antihipertensivo o si dar un diurético. O sea, a veces, aunque estén reglados estos medicamentos, antes de administrarlo también tenemos que consultar para ver qué se va a priorizar. Otra de las medidas que están indicadas es tratar de evitar, dentro de lo que sea posible, la administración concomitante de medicamentos nefrotóxicos. Los pacientes trasplantados reciben inmunosupresores como los inhibidores de calcineurina, ciclosporina, tacrolimus. Ambos son nefrotóxicos. Cuando hacen fiebre, los hemocultivamos y comienzan tratamiento antibiótico, a veces con aminoglucósidos, que son nefrotóxicos también. A veces también reciben anfotericina, que también es un medicamento nefrotóxico. Lo que está sugerido es que se trate de evitar de administrar estos medicamentos al mismo tiempo dentro de lo que sea posible. Otra medida para protección renal también es monitoreo cercano de estos inmunosupresores que son nefrotóxicos. Como vimos, esta complicación puede dar hepatomegalia y dolor en el cuadrante superior derecho. Vamos a valorar el dolor, pero también los pacientes trasplantados cursan con mucositis y para controlar el dolor por mucositis se administran analgésicos opioides. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la morfina puede dar hipotensión, también como el hígado está afectado, puede enlentecer el metabolismo y el efecto de la morfina puede ser más prolongado. En esos casos tenemos que valorar al paciente porque puede ser necesario que se postergue una dosis, que se suspenda o que se rote a algún otro opioide como el fentanilo, que no es tan hipotensor. Otra de las medidas que tomamos es, por ejemplo, el paracetamol, que lo damos como un antifebril o como algún analgésico leve, está contraindicado por su hepatotoxicidad. Vamos a administrar otro antifebril. Bueno, como vimos también, los pacientes están edematizados. Vamos a observar dónde está edematizado, si es en los miembros, si tiene edema palpebral, si es un edema generalizado. Yo me acuerdo de un chico que era tan edematizado que tenían hidrocele, o las nenas tienen a veces edema de vulva cuando están muy edematizados. O sea, observamos dónde se localiza el edema, comparamos la temperatura de la piel en ambos miembros con los pulsos y el relleno capilar, porque el edema importante puede dificultar la circulación periférica. Colocamos al paciente con las piernas elevadas para tratar de favorecer el retorno venoso y recomendamos ropa de algodón y ropa que no sea compresiva, sobre todo con la zona de los elásticos. Bueno, como vimos también, la citis, que es el líquido en la cavidad peritoneal que caracteriza esta enfermedad. Uno de los controles para detectar precozmente la citis está recomendado la medición del perímetro abdominal en los pacientes de riesgo. Controlarlo ya cuando ingresa a la unidad, está recomendado que se haga una marca en el abdomen con un marcador indeleble, medir todos los días en el mismo momento del día y en la misma posición, como una forma de detectar precozmente la citis. El abdomen en un paciente con ascitis va a estar globuloso, tenso. Podemos observar el ombligo, si está distendido o si está eventrado. También se puede llegar a observar dilatadas las venas de la pared abdominal,
que es una manifestación de circulación colateral producto de la hipertensión portal. También esa ascitis va a provocar presión intraabdominal con elevación del diafragma y va a disminuir la capacidad de los pulmones para expandirse, teniendo en cuenta también que los pulmones, así como tenemos el edema que vemos, los pulmones también están edematizados y puede haber, como comentó Analía, derrames pleurales. Todas estas cosas nos ponen a este paciente en un riesgo de hipoxia. Así que vamos a valorar la función respiratoria, si tiene tiraje, la frecuencia respiratoria, si presenta disnea, en qué momento presenta esa disnea, si es cuando se está higienizando, se cambia la ropa de cama, o sea, durante alguna actividad, o si esa disnea ya la presenta en reposo. Vamos a aportar oxígeno y vamos a tener mucho cuidado si necesita aspiración. Perdón. Estos pacientes tienen mucho riesgo de sangrado, o sea que si necesita aspirarse tiene que ser una aspiración con sondas finitas y lo menos traumática posible. Vamos a ocultar también el abdomen, los ruidos hidroaéreos, tratar de prevenir la constipación. Como vimos, son pacientes que reciben opioides que favorecen la constipación. La constipación, las heces duras pueden lesionar el recto y provocar sangrados. Y también vamos a tener en cuenta, nosotros en pediatría usamos la sonda para alimentación y para medicar. Generalmente estos pacientes, si tienen un abdomen muy distendido, no toleran mucha alimentación, mucho volumen, y se dan volúmenes pequeños como un volumen para proteger las vellosidades intestinales, pero igualmente se verifica el débito y también las características de ese débito, si es porracio o si tiene sangre, como nos pasó hace muy poquito en esta complicación. También, con respecto a la sonda, los pacientes a veces, por un vómito o accidentalmente, expulsan la sonda o se la sacan. Lo que vamos a tener presente es, antes de recolocarla, consultar el nivel de plaquetas y preferentemente primero transfundirlos y después de la transfusión ahí recién recolocarlas, por el riesgo mismo de lesión de la mucosa y sangrado. Vamos a colocar a los pacientes con ascitis en posición semifowler, semisentado, para tratar de favorecer la expansión pulmonar, y lateralizado sobre la derecha para favorecer el vaciado gástrico. Bueno, en trasplante es el cuidado de la integridad de la piel es desde que inicia el régimen de acondicionamiento. Nosotros los pacientes los bañamos con jabón neutro, cuidamos de secarlos sin frotar para no lesionar la piel, se colocan cremas hidratantes, se hacen buches antisépticos y se coloca hidratación en los labios. En estos pacientes además valoramos la presencia de ictericia en piel y las mucosas. Si presentan prurito, pueden llegar a tener lesiones por rascado. Hay que cuidar de que las uñas estén cortas y limpias. En los bebés a veces solemos ponerle hasta las mismas mediecitas como una especie de mitones para que no se quieren sacar el oxígeno, la sonda y se lesionan. También observamos la presencia de manifestaciones de sangrado como las petequias. En algunos casos también hemos visto derrames oculares. Y administramos antihistamínicos como la hidroxicina, bueno, la crema hidratante como dije, y debido a que son pacientes edematizados que tienen más riesgo de lesión de la piel, vamos a valorar la necesidad de colchón antiescara. En estos pacientes también hay que valorar el estado de conciencia, si descansan, si están irritables, si están confusos, si están somnolientos, si tienen temblor fino, que puede ser un síntoma de afectación neurológica,
Y vamos a tener precaución también con la medicación que administramos. Los pacientes trasplantados muchas veces reciben anticonvulsivantes, ansiolíticos y, como vimos, opioides. Todos estos puede estar alterado su metabolismo o deprimirlo más al paciente. Entonces también se valora para o postergar o suspender alguna dosis. En algunos casos también va a estar indicado el lactulón como un preventivo de encefalitis hepática porque destoxifica el amonio. En general, en los pacientes trasplantados nosotros evitamos los procedimientos invasivos, pero a veces son necesarios. Por ejemplo, un paciente tiene fiebre, hay que punzarlo para sacar muestras para hemocultivo. A veces necesita controles de glucemia, también lo punzamos para el control de glucemia. Siempre hay que ejercer presión, por lo menos durante 5 o 10 minutos. También van a estar indicados, como vimos en esta complicación, el consumo de plaquetas está aumentado, y si el paciente está con tratamiento con un fibrinolítico como el de fibrotide, por ahí el nivel de plaquetas que se quieren los pacientes va a ser un poco más alto del que normalmente se tiene en un paciente que no tiene esta complicación. En algunos casos también se indica plasma fresco congelado, que va a aportar los factores de coagulación, que sabemos que los fabrica el hígado. En algunos casos también se puede indicar albúmina en conjunto con diuréticos, una forma de que la presión oncótica de las proteínas atraigan el líquido del espacio intersticial hacia el intravascular, y dando el diurético lo eliminamos. Son pacientes también que pueden recibir o necesitar correcciones electrolíticas, tanto por las alteraciones renales que tienen como por medicamentos que causan alteraciones electrolíticas. El monitoreo del laboratorio también es muy frecuente. En cuanto al laboratorio, en estos pacientes que se tratan con defibrotide, el mantenimiento de la permeabilidad del catéter se hace sin heparina, o sea, solo lavamos con solución fisiológica, porque está contraindicado el uso de otro anticoagulante. En el caso, como estos pacientes también se monitorea muy de cerca el coagulograma, lo ideal en el coagulograma siempre en la bibliografía dice que es una punción periférica y que tiene que ser limpia y sin complicaciones. En estos pacientes nosotros usamos el catéter central para tomar la muestra. Para el coagulograma lo que hacemos es por lo menos descartar 5 centímetros. Si tiene solo pedido coagulograma. Si tiene pedido otros laboratorios, descartamos los 3 primeros mililitros, sacamos la muestra para el resto del laboratorio, química, hemograma, todo lo que tenga, y en otra jeringa sacamos la muestra para coagulograma, con la precaución de que se tiene que cargar inmediatamente. O sea, no podemos seguir haciendo cosas, fijarnos en esto, terminar y después cargar el coagulograma. Hay que sacar la muestra y cargarla enseguida, porque si no se altera. Y bueno, lo que se hace también es el monitoreo de la glucemia. En cuanto a educación del paciente, los pacientes reciben educación desde el ingreso, previo al ingreso ya en la entrevista de enfermería, pero durante esta complicación tenemos que reforzar esa educación, sobre todo en los controles. Los padres, bueno, yo atiendo chicos, así que con los padres tenemos que hacer hincapié en lo importante que es el balance, para que no nos descarten una orina, para que no nos descarten un pañal sin antes pesarlo, que a veces eso cuesta. O sea, eso hay que educar en los controles que necesita este paciente en este momento. Le comentamos sobre la dieta, sobre la restricción del líquido y el sodio, como vimos antes. También son pacientes y a los padres también les enseñamos cómo cuidar la piel, cómo hacer la higiene, cómo prevenir lesiones. Por ejemplo, no pueden o tienen que tratar de evitar de sonarse la nariz muy fuerte porque tienen riesgo de sangrado.
Son pacientes que no pueden estar solos, tienen que estar acompañados para prevención de caídas, y tenemos que reforzar a los padres más de una vez que levanten las barandas de la cuna cuando se alejan del chico, que a veces eso cuesta también. Esta complicación es una situación estresante para la familia, es muy angustiante. Todo el equipo de salud tiene que apoyarlos en estos momentos, sobre todo cuando la evolución del paciente es desfavorable y necesitan un pase a la terapia intensiva, y muchas veces requieren del servicio de salud mental. Bueno, les comento el de fibrotide que le estaban preguntando a Ana. Si me falta algo, Ana, lo completamos. El de fibrotide es un oligonucleótido derivado del tejido porcino. Posee propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias y profibrinolíticas. Está indicado en el síndrome de obstrucción sinusoidal severo. No tiene efectos anticoagulantes sistémicos significativos. Esto no significa que se tomen medidas para prevenir hemorragias o que no tengan ninguna hemorragia por este fibrinolítico. La concentración máxima en sangre es a las 2 horas aproximadamente, casi cuando termina la infusión. La vida media es aproximadamente de 40 minutos y se elimina por vía renal. No necesita un ajuste de dosis. O sea, en esta complicación que muchas veces cursa con falla renal, no se necesita ajustar la dosis. No induce ni inhibe el citocromo P450. Eso es importante porque muchos medicamentos se metabolizan con ese grupo de enzimas. Por lo tanto, nos evitaríamos una interacción. Uno de los medicamentos que se metaboliza, como dijo recién Analia, era el voriconazol, y los inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus. La dosis es de 6,25 miligramos por peso corporal basal, el peso que tomamos al ingreso del paciente en la unidad. Se administra cada 6 horas. O sea que el total de dosis es 25 miligramos por kilo por día. La dosis es igual para adultos, niños y lactantes a partir de un mes de vida. Viene en viales unidosis de 200 miligramos de 2,5 mililitros y tiene 80 miligramos por mililitro. La solución es de un color amarillo clarito y se conserva a temperatura ambiente a 24 y 25 grados. Si la temperatura ambiente es 30-40, como suele ser en nuestro servicio en verano, va refrigerado. Se administra en infusión endovenosa de 2 horas, puede ir por vía periférica o por vía central. Está mencionado en la bibliografía que se tiene que utilizar filtro de 0,2 micras, cosa que yo eso no lo he visto, pero está mencionado y recomendado. Se puede diluir, tanto es compatible con solución fisiológica o con destroza al 5%, y tiene una concentración mínima de 4 miligramos por mililitro y máxima de 20 miligramos por mililitro. Una vez que está preparada la dilución, hay que utilizarla dentro de las 4 horas si está a temperatura ambiente, y si no, hay que refrigerarla para que dure 24 horas. Se pueden llegar a preparar hasta las 4 dosis, o sea, las 4 dosis del día, y se guardan en la heladera. Esto es una forma de optimizar el uso de esa medicación y no descartar, porque es muy cara. Le pregunté hace muy poquito a la farmacéutica del hospital cuánto salía y sale cerca de 12.000 pesos cada vial. O sea que es muy carito. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad o un sangrado activo importante. Está contraindicado también el uso concomitante de anticoagulantes sistémicos o de terapia fibrinolítica, o sea, esa heparina sódica que dábamos en infusión continua en el plan, eso se tiene que suspender, y también entonces para mantener la permeabilidad del catéter no utilizamos heparina. No tiene agente de reversión, no es dializable.
Si el paciente va a ser sometido a un procedimiento invasivo que implique sangrado importante, se tiene que suspender la infusión al menos 2 horas antes. Y bueno, los efectos, yo puse los efectos más frecuentes porque en general en la bibliografía dice que es muy bien tolerado, es la hipotensión, y en el sistema gastrointestinal náuseas, vómitos y diarrea, y uno de los sangrados más frecuentes que se observan es la epistaxis. Y nada más, un poco de la bibliografía y muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Yo quería dar una reseña histórica de mi paso por Fundaleu. Yo entré en Fundaleu hace 27 años que estoy ahí. Entré cuando era estudiante de farmacia. Era donante de plaquetas para el segundo paciente trasplantado de Fundaleu, que era un entrenador de rugby mío. Daba plaquetas cada 48 horas y di un montón de plaquetas. En esa época no se sabía ni cuántas plaquetas se podían dar. Y bueno, un poco de historia desde el 92 para acá. La época de los trasplantes, en aquella época no existían las células madres, sino se sacaban de la médula directamente, se extraía con jeringas. Hoy por hoy ya existe muchísima medicación que evitan todas estas cosas en adultos, más que nada para que por ahí incentivar a la célula que genere y libere las células madres y poder recolectarlas a nivel sanguíneo. En esa época no había estimulantes de colonia, el llamado filgastrin, Neupogen, Neutromax o como lo puedan llamar, la droga filgastrin, se traía. Para este paciente que yo les digo, se las trajo exclusivamente la empresa donde él trabajaba, que era una empresa importante, se la trajo de Estados Unidos porque acá no existía. Y bueno, fueron momentos de que más o menos cómo fue avanzando en la historia lo que es el trasplante de médula y la medicación. En su momento tampoco lo que era el busulfán no existía en forma endovenosa, la teníamos que preparar en cápsulas porque viene todavía en comprimido 2 miligramos y la dosis era miligramo kilo. Imagínense la cantidad de comprimidos que tenía que tomar un paciente que de 80 kilos aproximadamente cada 6 horas durante 4 días. Eso lo teníamos que triturar y encapsular. Hoy ya existe ya hace un poquito, no mucho, pero algunos años que existe el busulfán endovenoso. Y ya dejamos de los farmacéuticos de triturar los comprimidos. Aparte, en esa época no se sabía tanto habían normativas muy pocas, digamos, sobre el tema del manejo de citostáticos. Y tratábamos de hacerlo con normas, tratando de cuidarnos, pero en ese momento no teníamos ni flujo. Teníamos un flujo horizontal, no vertical, y bueno, era todo un tema que pensábamos que estábamos haciendo lo mejor que se podía y bueno, a través del tiempo fueron cambiando un montón de cosas. Hoy por hoy al paciente se lo estimula días antes de extraerle estas células madres por féresis y se les da filgastrin unos días antes y prerixafor en el momento de la féresis para aumentar la celularidad, en el caso de que el paciente tenga muy poca celularidad. Bueno, quería decirle más o menos cómo era la historia mía en Fundaleu y en relación a los trasplantes. Estuve escuchando la charla anterior y la verdad que hay mucho de lo que yo tengo, me parece un tema bastante estrecho en relación a la hepatotoxicidad de las drogas que se utilizan en trasplante. Y esto más o menos es lo que yo le decía, que es el procedimiento de las que se infunden al paciente células precursoras
para restaurar la función de la médula que fue inactivada, ya sea por una gran quimio que se da en el acondicionamiento trasplante o una radioterapia, ¿sí? O por una aplasia medular que venga al paciente previo al trasplante. Entonces, es la función que uno trata de llevar para que se cumpla, que el paciente pueda restaurar esa función, ¿sí? Los tipos de trasplante, el más sencillo es el autólogo, o sea, el trasplante del propio paciente, de su propia médula, tiene que ser sana, ¿sí? Si no, no puede servir el propio trasplante. Si no sirve, hay que ir a otra alternativa. El singénico, que es muy raro que se dé, pero bueno, es para pacientes que tienen hermanos gemelos y univitalinos, o sea, es muy raro, yo no conozco nunca uno, bueno, por ahí en el Garrahan. Y el halogénico, que es el que normalmente se utiliza, o el autólogo, o el halogénico, que es el que se sabe que tiene muchísima más atención porque se le infunden de otro tipo de paciente, ya sea un familiar que tenga, que sea relacionado a histoidéntico o un haploidéntico, que es bastante complicado este tipo de trasplantes, ¿sí? Y el donante no relacionado, que son los que están en los registros internacionales, que se busca algo que sea idéntico al paciente y bueno, en algún momento consiguen el donante y se prueba. Desde ya que la sobrevida de estos pacientes es mucho peor, que el autólogo. Indicaciones de trasplante, bueno, ahí tienen todas las enfermedades donde podemos llegar a tener el trasplante. Faltan algunas, pero bueno, yo les puse la más importante que nosotros tenemos ahí en Fundaleu, ¿sí? Desde una leucemia, una linfoblástica aguda, mieloblástica, la granulocítica, la mieloide, el mieloma múltiple, síndrome de mielodisplasia, la anemia plástica, las linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Desde ya que para todo este tipo de tratamientos se necesitan drogas bastante fuertes y no son fáciles de conseguir. Hoy por hoy están todas acá en el mercado, pero hace un tiempo atrás la teníamos que traer todas de afuera por uso compasivo para el paciente. La carmustina, por ejemplo, el Vignu no la teníamos, la tenemos hace 5 o 6 años atrás, que hay un laboratorio que la trajo. Y bueno, son drogas que uno tiene que tener en stock, porque donde se hacen trasplantes periódicamente las necesitamos tener. Son de alto costo, la mayoría. Hay drogas que por convenio con las prepagas o las obras sociales la tienen que proveer ellos, entonces cuesta el momento hasta conseguirla en el momento justo para que esté el trasplante. Normalmente nosotros tenemos un backup, con el tema de la trazabilidad se complica un poco, pero bueno, uno siempre trata de resolverlo y solucionarlo ante los organismos si ahí llega a haber un inconveniente. Les traje algunos esquemas de acondicionamiento. Por ejemplo, tenemos en el trasplante autólogo el esquema BIN, que es el Vignu, que es el que yo le decía, que es la carmustina, tiene citarabina, etopósido, melfalán. ¿Sí? Ahí, como decía sus compañeras, el tema de los días, ¿sí? De acondicionamiento, se empieza por el día anterior, el día de trasplante es el día 0, los días previos son los días de acondicionamiento, y hay que respetar los miligramos por metro cuadrado y la preparación, ¿sí? Sobre todo. Yo no les traje mucho el detalle de cada droga, de cómo va diluida, de cómo va conservada. Lo que sí sepan que son drogas que tienen un margen terapéutico muy estrecho, entonces hay que respetar la dosis. ¿Eso por qué? Porque si uno sube del margen superior ya pasa a ser tóxica, si sube del margen inferior no hace el efecto que queremos que haga, ¿sí? La carmustina es droga que va refrigerada, la aracé, el etopósido es una droga que es más de 200 miligramos por 500 mililitros puede precipitar. No sé si hablabas vos del defibrotide, del filtro. Sí. Eso lo da porque ahí puede haber alguna presencia de algún cristal nada más. No es por un tema de que tiene que ir con filtro, no, pero es por una precaución más que nada.
pero el filtro pasa a ser algo preventivo nada más. Es como para prevenir que haya algún cristal dando vuelta y que pase y que no le pueda llegar a pasar al paciente. Normalmente nosotros tenemos tablas de preparación donde le damos el criterio de estabilidad, depende mucho de la institución. Hay tablas, pero mucho depende de dónde se prepara y cómo se prepara la medicación. Todos hablan de estabilidad físico-química, pero la estabilidad que más importa es la bacteriológica, ¿sí? Nosotros, al tener el centro y lo preparamos ahí, la medicación se prepara inmediatamente previo a infundir. No somos de preparar y guardar para tener después. Normalmente se prepara en el momento. Entonces de eso evitamos muchísimo la contaminación, ¿sí? Muchos lugares mandan y tercerizan el preparado, pero bueno, tienen que enviar la medicación. La verdad que nosotros al tema de la seguridad le damos mucha importancia y saber qué es lo que yo estoy trabajando, con qué drogas trabajo, con qué marcas de drogas ya elegidas por el comité y prepararlas en mi institución, eso da una seguridad terrible. Aparte, el paciente no se sabe si se va a descompensar o no en el momento que la mandó a preparar el día anterior y al día siguiente, entonces se pierde esa droga y son drogas de muy alto costo. El otro esquema, la bendamustina, que también tiene efectos bastante tóxicos. Ahora, es el mismo protocolo, lo único que cambia es que en vez de tener carmustina, tienen bendamustina. Eso está bueno por el hecho que yo les decía que a veces hay drogas que no se consiguen, ¿sí? En el mercado, el mercado argentino de medicación es bastante raro. Pasamos por momentos donde no se conseguía ciclofosfamida porque no se fabricaba. No se fabricaba no porque no había droga, sino porque los laboratorios a veces estas drogas que son de bajo costo no les interesa, no les reditúa y las sacan del mercado. Entonces nosotros nos desesperamos de ver de dónde se puede conseguir la medicación. Hoy por hoy tenemos en falta la ifosfamida, se liberó recién, la blocamicina no hay en el mercado, se libera la semana que viene y vamos ahí pucho tras pucho a ver si se va consiguiendo este tipo de medicación. El melfalán también es una droga que antes se traía de afuera, no había laboratorio que la produjera acá o la trajera de acá, ahora ya tenemos un laboratorio nacional que la elabora. Sí. Nosotros no. Nosotros proveemos la droga nosotros. Sí, y si no está fuera, si es trasplante, si está fuera del convenio de trasplante, la envía, la prepaga o la obra social. Claro, pero según lo que yo tengo entendido, efectivamente uno paciente tiene que hacer prácticamente un trámite en el banco de drogas. Y depende de dónde vaya a ser el trasplante y cada institución. La verdad que no sé si el paciente, nosotros tratamos al paciente, ya tiene mucho problema con su enfermedad como para tener que hacer el trámite de ello. Nosotros tratamos de hacer todo desde Fundaleu. La verdad que, bueno, un hospital se manejará de distinta forma, otro centro de otra, pero... Porque entonces ustedes no tienen recupero, ¿cómo sería? Nosotros no. Está dentro de la cobertura. Por ejemplo, si uno tiene convenio con OSDE, el busulfán lo ponemos nosotros. Y ya está incluido. Con Swiss Medical lo pone Swiss Medical, entonces previamente una secretaria de trasplante hace todo el trámite para que llegue el Busilvex en su momento para tenerlo cuando en el momento del trasplante esté disponible para ese paciente. Pero no le damos el trámite al paciente para que lo haga. En otros lugares puede ser que se tengan que encargar. Lo que pasa es que el paciente no está acostumbrado a hacer este tipo de trámites y no sabe, entonces es como que le das algo que no... No, de nada. Mieloma múltiple, eso es muy sencillo, es una sola droga nada más la que lleva. Las leucemias, que lleva busulfán, que como yo les decía, en su momento las preparábamos nosotros, las cápsulas para darle por vía oral, ahora ya viniendo venoso. La ciclofosfamida, que junto con el busulfán son hepatotóxicos también, ¿sí? Ayuda muchísimo en la hepatotoxicidad.
el MESNA, que se da preventivo para la cistitis hemorrágica, la irradiación corporal total, etopósito y trasplante. Bueno, son distintos protocolos, ¿sí? Fludarabina, ciclofosfamida, MESNA. Combinado, abajo está combinado con la irradiación general. En el haploidéntico, como ven, en el medio está la colecta del donante con infusión. Ahí al que le dan la medicación para estimular las células madres es al donante, ¿sí? El paciente tiene que ir a Fundaleu, va, retira la medicación que se da subcutánea, se la prepara 2 o 3 días antes, después se le hace la féresis y se extraen las células que después van a ser infundidas al paciente. Son todos protocolos que se utilizan ahora, ¿sí? Como hablaban del tracrolimus, del micofenolato, escuché que hablaban algunas dosis de los tratamientos, nada más que nosotros se lo hacemos para adultos, que más es como las drogas están relacionadas en kilo, creo que debe ser más o menos lo mismo en relación. Y volvemos a lo mismo de siempre, a la enfermedad veno-oclusiva, ¿sí? La verdad que es mucho de lo que dijeron ustedes, lo que yo traje. Un poco más con algunas otras fotos, pero bueno, es lo que ustedes ya vieron, la obstrucción de pequeños vasos en el hígado. No afecta a las venas, las grandes venas. Esa es la estructura, ¿sí? Donde están los hepatocitos, la vénula portal, los sinusoides. Una estructura un poquito más grande, ¿sí? La parte de la vena porta, las direcciones de los fluidos, cómo circulan, a dónde va la vena centrolobulillar. Esto más o menos lo que veían, lo que decían ustedes de los efectos secundarios de lo que es o lo que se puede llegar a ver cuando se produce este diagnóstico, ¿sí? La hipertensión portal, la citis, la inflamación del hígado, o sea, las causas, ¿sí? Yo les puse algo que, bueno, si alguno va a Jamaica alguna vez, trate de no tomar ningún té raro, ¿sí? Porque hay una planta de té que provoca esta enfermedad. Como medicamento que la provocan lo tenemos a la ciclofosfamida, a la acetoprina, al busulfán, etopósido, carmustina. Por ahí no son tan graves como el busulfán, que es uno de los que más produce, pero ayudan. El gentusumab no se usa en trasplante, pero se usa previo al trasplante, ¿no? La radioterapia, pacientes que le hacen radioterapia ya puede estar predispuesto a que se pueda provocar esta enfermedad. Y bueno, las enfermedades que están más expuestas son las enfermedades ingento contra huésped. Los síntomas, la hepatomegalia, la citis y la ictericia, que son los que primero ustedes se van a dar cuenta cuando están atendiendo al paciente. Los diagnósticos, los análisis de sangre para ver la funcionalidad del hígado, el ecodoppler para ver la circulación, normalmente ayuda a cerrar el diagnóstico. Y la biopsia de hígado cuando ya hay muchísima duda y bueno. Tratamiento, nosotros ahí en la clínica usamos mucho el ácido desoxicólico. Viene de 150 a 300 y 500. Normalmente usamos el de 300 miligramos. Algún paciente en especial piden de 500. Pero solo no usamos heparina. No sé si había alguna de las chicas que había dicho que no usaban heparina, que estaba acá. Pero nosotros tampoco usamos heparina, solo el ácido desoxicólico. La verdad que hemos tenido 2 casos en todos estos años que yo he estado, 2 casos nada más. Hace mucho tiempo, no es próximo. No tenemos fibrotida en stock por el costo que sale tener y el poco uso. Normalmente cuando pasa esto es levantar el teléfono y empezar a comunicarse con las farmacias de distintos centros
El Garrahan es uno de ellos, o que yo he prestado, me prestan no solamente fibrotide, nos hemos prestado un montón de cosas, o el italiano, o el británico, o distinto, o el Fleming. Yo tengo contacto con cada uno de los farmacéuticos como para, en el caso de una urgencia o necesidad, lo tengamos en el momento, la medicación después se le repondrá cuando nos llegue. Esta es una medicación, el de fibrotide, una medicación que se llama huérfana, o sea, no está en el país y hay que traerlo por uso compasivo. No sé si ustedes saben cómo es el proceder para poder traerlo de afuera. ANMAT autoriza, cuando la medicación no se comercializa en el país y no está disponible, la pueden traer por uso compasivo. El uso compasivo es... uno tiene que ver en dónde, en realidad hay despachantes que hay 4 o 5 que están autorizados por ANMAT a traer esta medicación, no solamente de fibrotide, sino cualquier otra. Hay una cierta cantidad de papeles que uno tiene que llenar, ya sea la receta médica, una declaración jurada del médico por un tratamiento de 60 días, más de 60 días no le dan, si no tiene que volver a hacer el trámite. Una declaración jurada del paciente con un escribano, y una autorización al despachante, y bueno, desde que uno hace el pedido hasta que llega la medicación, alrededor de 20-21 días más o menos tarda. Quizá a veces en este tipo de enfermedades me parece que es tarde, sobre todo si no está en la etapa severa, creo que en un 80% de mortalidad en muy poco tiempo. Ahí más o menos le hice un esquema que había encontrado para que se vean cómo va el proceso de la venoclusión. ¿Sí? Las células endoteliales. ¿Tenés en el puntero el redondito de arriba? Este, ¿no? Sí. Ahí están las células endoteliales, la estructura, como verán, la matriz extracelular, ahí. Estos son los hepatocitos, bueno, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿sí? Plaquetas. Y ahí ven cómo se va inflamando las células, eso es por los metabolitos tóxicos de la droga, ¿sí? Van inflamando las células endoteliales y se va rompiendo esa matriz, se va desgranando y es donde se empieza a generar ese tapón obstructivo que hace que no circule más la sangre, ¿sí? Se empiezan a migrar, todas las células pasan a este espacio, se llama espacio de Dice, ¿sí? Donde se genera el tapón y va necrosando el hepatocito con el tiempo. Me pareció bastante didáctico para mostrárselos. Había un videito que no lo pude cargar, pero también está muy bueno. Ven cómo van pasando las células, se va rompiendo la matriz que se va formando, se va desgranando las células y se va taponeando. ¿Ven? Si ven los hepatocitos ya están cambiando de color arriba, como que se están mostrando que se están muriendo, ¿sí? Factores de riesgo ya los vieron anteriormente, no sé si quieren pegar una repasada, pero bueno, depende del tipo de donante, va a ser mayor o menor, o sea, el haplo es el peor de todos, o sea, mayor factor de riesgo. Si tienen enfermedad base o no, si no, un paciente que tiene alguna cirrosis va a estar más propenso a poder tener ese tipo de enfermedad. Factores hepáticos, si viene el trasplante ya con las transaminasas altas, también va a tener más riesgo que otro paciente. Los criterios para tener en cuenta distintos, cómo ubicar si es leve, si es moderado, si es severo y si es muy severo. Cuando se llega a la parte severo, muy severo, es cuando ya se incorpora el de fibrotide. Hay que tratar de darse cuenta mucho tiempo antes como para tratar de no llegar a ese punto. Esto se hace
monitoreando día a día con los análisis, con todo. El paciente que ya se sabe que podemos llegar a tener riesgo es tener todos esos controles diarios, ¿sí? Bueno, nada, fue algo muy sencillo, no le vi demasiado detalle para darles. Sé que ustedes también dieron muchos detalles mucho más profundos, pero bueno, el que está al lado, el enfermero que está al lado del paciente va a llevar mucho más cuidado, sobre todo lo que es el tratamiento y la medición de orina, y la cantidad de líquido y el color de los ojos y bueno, todos los detalles que se tienen que fijar para ver si va evolucionando para mejor o para peor. Si hay más retención, el peso del paciente todos los días, a ver si retuvo más de acuerdo a la cantidad de líquido que se le pasó, que no se le pasó. Bueno, la idea mía era mostrarles un poco lo que es la medicación que se usa en trasplante y el riesgo que corren este tipo de pacientes, ¿sí? No es una medicación fácil de manejar, hay que tener mucha precaución, desde ya les digo, por el mismo rango terapéutico. Sabemos que no deteriora solamente las células cancerígenas, por eso el paciente en trasplante es invadido bastante con estas quimios y lo destruye un montón de células. Entonces hay que tener no solamente cuidado del hígado, sino de un montón de órganos que están afectados por la quimioterapia. Tienen mucositis, cistitis, un montón de cosas que el paciente se va deteriorando día a día, pero ahí los primeros días del trasplante no pasa, pero después empiezan a recaer. El área limpia de la habitación, las habitaciones donde están estos pacientes tienen que estar con aire filtrado, se hacen cultivos cada tanto para ver si están limpias las habitaciones, si están trabajando bien los filtros. Bueno, hay un montón de detalles que se tienen que tener en cuenta para que esto se termine con que el paciente se recupere cuanto antes y cuanto antes salga de la institución. Cuanto más días los tenemos internados, peor es porque más riesgo de infecciones tiene y hoy por hoy los antibióticos todos sabemos que se están haciendo mucho más resistentes y hay que tratar de no invadirlos. Demasiado se invade porque también le damos antibióticos para prevenir. Ya la fiebre aparece en los pocos días y hay que empezar a prevenir. Pero bueno, el bori, todos estos son medicamentos que se los tenemos que dar sí o sí, pero tiene sus secuelas el uso de este tipo de antibióticos o antifúngicos, ¿no? Así que bueno, nada, si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema de la conservación de la medicación, de dónde se compra, de qué laboratorio viene, yo estoy dispuesto a responder lo que quieran, desde ya. El doctor nos va a hablar de sobrecarga de hierro. En la última charla sacó todas nuestras inseguridades con respecto a la quimioterapia, pero los vuelvo a traer sobre el tema que nos convocaba, que era toxicidad hepática medicamentosa a raíz de medicamentos. Y claramente hay muchos pacientes que ya vienen a la unidad de trasplante con sobrecarga de hierro o ya se han tratado para esto. Nos pareció muy interesante consultarlo porque él es una eminencia en el tema en nuestro país. Así que muchas gracias por venir. No, un gusto estar acá. Bueno, cuando yo comencé no había autos, no había gente. ¿Era más gordo? ¡Upa! ¡Qué fuerte que estuvo eso! ¿Quién fue esa que dijo eso? Uy, veo. ¿Cómo te va? Vos seguís estando linda, no te preocupes. Ya de que me conociste vos me casé 7 veces. Bueno, no la siga. No, tremendo. Bueno, es un gusto estar con ustedes porque realmente en mi tema, que es el trasplante, la enfermería es vital. Digamos, yo siempre digo que el 80% del éxito del trasplante está en la enfermería, no en los médicos. La enfermería es sumamente importante, la logística, la actividad, el que está siempre con el paciente es la enfermería. Y nosotros
a nuestro estilo, estamos 5 minutos y nos vamos. Pero claro, como yo le digo a los pacientes, si hay muchos médicos en la unidad de trasplante es porque algo anda mal. Y el armazón del trasplante es básicamente, la enfermería, fundamental. Por eso la enfermería tiene que especializarse en este área. Bueno, a mí no se me ocurrió venir a hablar de esto, pero me invitó, ustedes me sabrán disculpar, pues es un tema medio árido, y yo no puedo hablar de sobrecarga de hierro sin que ustedes sepan un poco de hierro, y ese es un tema medio fuerte. No me tomen bronca, pero vamos a meternos en el mundo del hierro. Y si nos metemos en el mundo del hierro, yo les quiero decir, volvemos al viejazo. Cuando yo comencé, la sobrecarga de hierro o el tema hierro era así. Realmente. Me acuerdo de los pacientes con talasemia, especialmente en el hospital de niños, en donde se morían todos a los 20 años, llenos de hierro. Era un imán llenos de hierro. Un desastre. Sabíamos muy poco del mecanismo, absolutamente poco. No había ningún tipo de quelante, no sabíamos bien cómo manejarnos. Y después pasaron los años, empezamos a mejorar un poco. Ya no había tanto hierro, pero tampoco era una gran cosa lo que hacíamos. Pero apareció un quelante, el deferal. Y después, con la aparición de nuevos quelantes, los quelantes orales, ya estamos los que nos prometen todos los políticos, un tren bala. Yo les prometo, si me votan, voy a traer el tren bala y acá a Japón va a ir. Pero en quelación pasó esto. Es impresionante lo que se logró. En general, los profesionales saben poco de esto y por eso me voy a ocupar unas 20 minutos, media hora en mostrarles un poquito cómo funciona este tema. Y especialmente en la situación de trasplante. Pero claro, antes tenemos que hablar un rato antes de en qué patologías puede haber sobrecarga, en las que se transfunden básicamente. Hay varias patologías que necesitan de transfusiones, como la aplasia, enfermedades hereditarias, enfermedades adquiridas. La talasemia es el ejemplo más clave, pero hay otras enfermedades que necesitan en algún momento de su evolución, o ya sea porque necesitan como tratamiento o porque en algún momento andan mal y necesitan de transfusiones. Y están las adquiridas, como la mielodisplasia, las leucemias, las anemias aplásticas, que producen entonces las transfusiones un exceso. Pero claro, no solamente hay sobrecarga, no hay solamente por las transfusiones, hay patologías que de por sí nos hacen funcionar como un deficiente de hierro. La mielodisplasia es un ejemplo. Hay una alteración en la eritropoyesis que produce que no se detecta que el hierro alimentario ingresa. Entonces el paciente absorbe todo, absolutamente todo. Entonces, como ven, la causa más común son las transfusiones. Pero también hay veces que no son las transfusiones, sino el estado de diseritropoyesis que tienen los pacientes. También en los últimos años empezó a llamar la atención y nos empezamos a preguntar si en las leucemias puede haber sobrecarga de hierro. Fíjense, esto es experiencia nuestra en el hospital de niños, y fíjense que con muchas leucemias nos fijamos cuántas tenían más de 20 transfusiones. Ustedes saben que hay una regla, ustedes tengan en claro esta regla, especialmente yo digo para cuando empezamos y no sabíamos mucho. Más de 20 transfusiones es más de 1000 de ferritina. Más de 1000 de ferritina es sobrecarga de hierro. Así como ecuación básica. 20 transfusiones, el paciente va a tener más o menos 1000 de ferritina. La ferritina, saben ustedes, que es el depósito de hierro. Entonces, nos fijamos fácil, sin hacer nada en especial, cuántos pacientes con leucemia tenían más de 20 transfusiones, porque los médicos en general no hay mucho registro de las transfusiones, hasta hace unos años, ahora sí, digamos, en las historias clínicas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con hemoterapia y nos encontramos que entre 10 y 20 transfusiones, más del 70% de los pacientes, y
en más de 20 transfusiones, es decir, con sobrecarga de hierro el 66%, especialmente en la leucemia mieloblástica, que los protocolos son más agresivos, etc. Claro, entonces ya de por sí nos paramos en esta situación. Ustedes saben que el 80% de los chicos se curan con leucemia, 70-80%. Los hematólogos pediatras curan a los pacientes, los hematólogos de adultos, más o menos. Nosotros siempre nos defendemos así, pero bueno, no es tan así, pero parte es así. Tienen mucho mejor pronóstico los chicos que los adultos. Entonces, nos puede suceder que curemos a un chico con leucemia y si no nos fijamos bien, el paciente a los 10 años va a morir de cirrosis hepática por la sobrecarga de hierro. Y esto cada vez más se toma más conciencia. Entonces, fíjense, en Argentina, estos son últimos datos, el año pasado se hicieron 1.129 trasplantes de médula ósea. Una suma muy importante, muchas unidades de trasplantes, la mayoría de adultos, pero hay unidades de trasplantes pediátricas también. Y fíjense que la mayoría son trasplantes autólogos, pero hay cada vez más trasplantes allogeneicos, relacionados, no relacionados, haploidénticos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, los pongo en esta posición. Una de las causas más frecuentes de trasplantes son las leucemias. Muchas de las leucemias tienen sobrecarga y se hacen muchos trasplantes en Argentina y en el mundo. Y la pregunta es si tiene alguna correlación, si puede impactar en el pronóstico del trasplante un aumento de la ferritina. Eso es lo que vamos a hablar. Más o menos los puse en esta posición. Claro, para que sepan un poquito tienen que saber cómo es la regulación del hierro en el organismo y solamente la regulación es increíblemente fabulosa y solamente está en el intestino. Ingresa aproximadamente por día 2 miligramos de hierro con la comida y se excreta lo mismo, en un equilibrio increíble. Es decir, no hay mucha ciencia, pasa por el intestino, ahí hay detectores, regulación, que le voy a explicar un poquito más profundo, pero no lo tienen por qué saber ustedes. Pero lo concreto es que lo que se absorbe se pierde por materia fecal. Pero claro, cuando empezamos a transfundir a un paciente, empiezan los problemas. Y fíjense la diferencia entre lo que entraría por comida y lo que entra con una transfusión. Cuando hay una transfusión, entran entre 15 y 30 miligramos al día. Miren la diferencia. Bueno, el organismo solamente tiene una forma de detectar esto, que es en el intestino, pero esto ingresa por sangre, pero igual hay reguladores, por lo menos para que no entre lo de la comida. Y entonces, esto ya es más complejo, les pido disculpas si me pongo un poquito más complejo, pero para que tengan una idea aproximada, cómo es la regulación. Resulta que cuando entra por el intestino, que sería, muy complejo esto, bueno, acá. Esta es la pared intestinal, entonces ingresa el hierro por una proteína de transporte que se llama DMT1 y sigue 2 vías. Si se necesita hierro, se une a un complejo de ferroportina efastina y se va a trasladar al plasma por una proteína de transporte que se llama transferrina y se va a los depósitos que se llama ferritina. Si no se necesita, se va a descamar por el intestino y se pierde el hierro y no se absorbe y no aparece la sobrecarga. ¿Quién regula todo este lío? La hepcidina. La hepcidina, que es una proteína que se fabrica en el hígado, regula absolutamente toda la regulación del hierro, de tal forma. Presten atención que esta es una pregunta de examen. ¿Te parece? Bien, perfecto. Entonces, la hepcidina lo que va a hacer es, fíjense acá, si se necesita hierro, disminuye la hepcidina, así el hierro se une a la ferroportina que ya les conté, se dirige al plasma y a los macrófagos. Pero si no se necesita hierro, aumenta la hepcidina, se bloquea la unión con los receptores de ferroportina y así se forma ferritina y se descama por el intestino. Esta es la regulación del hierro. Absolutamente simple. ¿Quién la regula? La hepcidina. ¿De dónde sale? Es una proteína que ahora está metida en todos los procesos de inflamación. Esto obviamente
es muy bioquímico y muy fuerte para ustedes, pero cada vez más la enfermería está súper preparada, cada vez más, y bueno, si quieren saber algo de este tema tienen que tener alguna idea de lo que es la epsidina. Con las transfusiones lo que pasa es que se altera la epsidina y lo que se va, disminuye la epsidina por las citoquinas que hay inflamatorias, y lo que va a producirse es una absorción total del hierro intestinal, absoluta. Bien, vamos a ir más rápido de esto. ¿Cómo es la toxicidad del hierro? Y la toxicidad se relaciona a que cuando aumenta, resulta que esta proteína, la transferrina, ¿se acuerdan que yo le dije que el hierro pasa por el intestino y va a una proteína de transporte? Esta es la transferrina, es como un vaso. Resulta que cuando la transferrina está saturada a un 30%, no se cae del vaso, no puede estar libre el hierro, no puede estar libre. Entonces cuando aumenta el hierro, la proteína se satura, cuando pasa el 70% se rebalsa en la sangre y pasa a los tejidos. Y eso, voy a tomar algo para que no se rebalse y no se caiga. Y eso es, el hierro libre se llama NTBI. ¿Qué es lo que daña el NTBI? Como la humedad. Lo que daña al organismo cuando hay sobrecarga es el hierro libre, que es el NTBI. ¿Por qué aparece el NTBI? Porque se rebalsa, porque la proteína, por algo hay una proteína de transporte, y si hay una proteína de transporte es porque no puede estar libre. Y al exceder la cantidad de hierro, el hierro se libera, va a los tejidos y daña, absolutamente daña, y produce todas las alteraciones clásicas. Esto es cuando se satura. Ya cuando hay 70% de saturación, que se puede medir la saturación, se produce sobrecarga. Y lo que produce, como ven, acá hay parénquima con mucho hierro, y se relaciona a la presencia del NTBI. Se produce cirrosis, se produce disminución en el crecimiento, falla cardíaca, cirrosis, diabetes, infertilidad, es decir, todo porque estos órganos nobles se ven invadidos por el hierro libre, por el NTBI, y se produce una gran toxicidad con peroxidación de membrana. La cuestión es que todo este desastre se produce por la sobrecarga de hierro. Me voy a meter unos minutos solamente para que tengan alguna idea de los tratamientos que hay. Los primeros tratamientos cambiaron la vida de los pacientes, porque cuando no había quelantes se morían ¿de qué? De cirrosis o de falla cardíaca. El hierro en el corazón lo que va a producir es absolutamente una falla cardíaca, arritmias y trastornos en la conducción, etc. Y en el hígado produce cirrosis. Entonces, la primer quelante que apareció fue la deferoxamina, que quizás alguno lo escuchó. Fue el teferal, que se daba subcutáneo, una tortura, una especie de tortura para los chicos, en donde se daba 12 horas o 24 horas, pinchado el chico con una butterfly, y dormía así, conectado a una bomba. Las primeras bombas eran así de grandes, después fueron modernizándose hasta que aparecieron las bombas impresionantes, chiquititas, pero el pobre chico estaba conectado toda la noche a la bomba. Imagínense en la adolescencia, el chico quería tener una novia y bueno, se sacaba la bomba y no se la ponía más. Elegía entre la novia y la bomba, se confundía y elegía la novia. Grave error del chico, porque se sobrecargaba de hierro, no porque elegía mal, digo yo. Entonces, qué malos chistes, Dios mío. Pero bueno, para que no se duerma, no sé, este es un tema muy plomo, que me gusta a mí nada más. Entonces, la cuestión es que nadie cumplía el tratamiento y las ventajas, bueno, cambió la vida de estos pacientes porque disminuía la ferritina, se une, el quelante tiene esta propiedad, se une al hierro y lo elimina o por hígado o por orina. Estos chicos por orina, el teferal, tenían la orina oscura y entonces nosotros que no teníamos otra forma, le decíamos, orinazo oscuro, así, tremendo, negro, anda bien el quelante, le decíamos. Una ciencia terrible la nuestra. Estudié 25 años para decirle que por el pis estaba curado.
Bueno, pero era lo que teníamos y así hacíamos. Resulta que, bueno, muchas ventajas, aumentar, digamos, la sobrevida empezó a mejorar, pero claro, ¿por qué se daba subcutáneo y infusión continua? Porque la vida media era muy corta, pero bueno, los problemas de adherencia eran tremendos, ¿no? Y entonces no controlaba bien el hierro libre, que es lo más importante. Hasta que en el 2006 apareció otro quelante, un quelante oral, que habrán escuchado, el EJADE o Deferaxirox, que es tratamiento oral. Esto le cambió la vida a los pacientes y este es un quelante increíble, increíble. Entonces los pacientes controlan bien el hierro hepático, el hierro del corazón. Es realmente muy importante, pero la desventaja más importante, que es medio complejo para tomar en ayunas, y especialmente en adultos. Imagínense un adulto que toma una para la presión, otra para el colesterol, otra para estar con la novia, y bueno, tiene 27 pastillas, y esta porquería vomitan todo el tiempo. Entonces los laboratorios que no... Bueno, la eficacia es impresionante de este quelante. Se los paso rápido porque es explicarle detalles que me parece que no van para este momento. Pero el obstáculo más grande es este, que produce alguna situación de náuseas, vómitos, diarrea, etc. Entonces, no cumplen el tratamiento, entonces es como todo. Si vos tenés hipertensión y no tomás tus remedios, los pacientes funcionan mal. Entonces el quelante empezó a no cumplir el tratamiento porque no lo aguantaban, etc. Y el laboratorio, como está para ganar plata, lo que hizo fue agarrar el EJADE recubierto, entonces empezaron los estudios, los protocolos, y así fue que lograron que sacaron la lactosa y el lauril sulfato sódico y los pacientes empezaron a tolerarlo mejor. Y entonces, en lugar de ser bastante complicado el EJADE, pasamos a otro producto que es más fácil, más tolerable. Estas son las relaciones de JADE y JADENU. El JADENU es el nuevo quelante que hay, que es lo mismo que el EJADE, pero recubierto. Esto que parece muy específico, se los digo porque quizás alguna vez escuchan que un paciente está con un quelante para el hierro. ¿Cómo se controla? Bueno, hoy ya no se controla más por la mirada mía si orina oscuro o no, porque aparte del EJADE se metaboliza en el hígado, ya la orina es normal, así que no puedo controlarlo con la orina. Entonces se hace ferretinas, la ferretina es un reactante de fase aguda, con lo cual no sirve mucho. Se hacen resonancias, T2 estrella, eso ha cambiado la vida de estos pacientes. T2 estrella hepática y de corazón, y podemos medir por una resonancia que no duele nada la cantidad de hierro que tienen los pacientes en el hígado, fundamental, y en el corazón, fundamental. Entonces la clave del estudio de todas las sobrecargas, ya sean en las patologías o en el sitio del trasplante, es cómo controlamos a los pacientes con ferritina y con resonancia T2 estrella de corazón y de hígado. Eso se hace en nuestro país. Lo hacen especialmente en el italiano, que tienen mucha experiencia, pero en muchos centros ya tienen el software especial, en alemán. Bueno, en distintos lugares ya lo hacen, casi todos los lugares. Y si no se controla así, es muy difícil de saber qué va a pasar con el paciente, porque se puede hacer prevención. Por ejemplo, si tiene sobrecarga de corazón, se hace terapia quelante combinada y se saca de la situación de riesgo inminente de muerte por sobrecarga cardíaca de hierro. Bien, y ahora viene quizás la parte más interesante para ustedes. Nosotros hicimos un trabajo con muchas unidades de trasplante, en donde quisimos ver cómo llegaban los pacientes para trasplante en las distintas unidades, si venían con sobrecarga o no. Esto fue un trabajo hace varios años ya. Y claro, y si conocemos muchos factores de riesgo para el trasplante, y la pregunta que nos hacíamos es si el número de transfusiones y una ferritina elevada podía tener impacto en el pronóstico de los pacientes que iban a trasplante. Porque a nadie se le ocurría en ese momento pedir una ferritina, una T2 estrella como evaluación previa. Hoy no se pide, no se pide. ¿Cómo se llenan de hierro los pacientes
que van a trasplante, por varios mecanismos, no hay un mecanismo único. Primero porque vienen ya con sobrecarga por las transfusiones, ya le conté que el 60% de las leucemias ya están sobrecargados. Entonces las transfusiones es lo más fácil, pero también el trasplante tiene lo que se llama eritropoyesis inefectiva. Ustedes escucharon algo, el farmacéutico les contó que se hacía un régimen condicionante, que es muy aplaciante, los pacientes quedan con 0 blancos, sin rojos, se transfunden con rojos, etc. Bueno, este proceso de régimen condicionante destruye la médula y hace una eritropoyesis ineficaz increíble. ¿Se acuerdan? La hepcidina se altera y entonces el paciente empieza a absorber el hierro, a manejar mal el hierro. Y también el régimen condicionante, otra vez, es decir, son varios los mecanismos por el cual en el CEP del trasplante hay una constante sobrecarga de hierro. Pero lo que es más grave, aumenta el NTBI. Esto está estudiado, muy fácil, en donde en el trasplante, el régimen condicionante, si uno mide el NTBI, que es el hierro libre, hay un aumento increíble en los primeros días del régimen condicionante. Sumada a la sobrecarga de hierro, todo esto conduce a que se sature más la transferrina y produzca una liberación de hierro libre, de NTBI, y esto va a producir daño. Radicales oxidantes, mucho daño. Esto puede condicionar a un aumento de las infecciones, a una mortalidad relacionada al trasplante, sobrecarga cardíaca. Hay muchos trabajos que hablan que más de 1.500 de ferritina tienen un impacto en el pronóstico de la sobrevida de los pacientes durante el trasplante y post-trasplante. Por ejemplo, el régimen condicionante contribuye al aumento del hierro libre debido a inhibición de la eritropoyesis. El punto máximo está en el tercero y cuarto día de inicio del régimen condicionante, persistiendo a altos niveles durante 21 a 30 días. Acuérdense lo que yo les dije, que lo que mata no es la humedad, sino el NTBI. Entonces, cuando hay un aumento enorme del NTBI, se producen básicamente distintas alteraciones que les voy a empezar a contar. Miren esto en el CEP del trasplante, ahí abajo están los días, miren cómo van aumentando el NTBI, partiendo abajo, cómo va subiendo, y esto relacionado a los días. Esto lo podemos a su vez relacionar a la saturación, aumenta la saturación y aumenta el NTBI. Entonces hay una relación directa en el porcentaje de saturación y la aparición del hierro libre. Este es el trabajo que hicimos, muchos centros, fíjense, italiano, de Buenos Aires, de La Plata, Sor Ludovica, Rossi de La Plata, Alexander Fleming, alemán, británico, Favaloro. Y lo que hicimos fue básicamente cuántos pacientes tenían sobrecarga, más de 1.000 de ferritina, cuántos pacientes no tenían, en cualquier tipo de trasplante, y qué consecuencias tenía esto para el paciente durante el trasplante. Entonces nosotros, para hacerlo rápido y fácil, encontramos que más del 60% tenía sobrecarga de hierro, que venía ya con sobrecarga. Esto fue impactante para nosotros. Solamente con ferritina, un estudio muy fácil, y encontramos que un grupo muy grande de pacientes tenía sobrecarga. ¿Y qué pasó con esos pacientes? Acuérdense que se libera mucho hierro libre y esto, el hierro incide mucho en las bacterias. Cuando las bacterias comen hierro, es decir, para uno de sus mecanismos necesita para su metabolismo hierro, para oxigenarse necesitan hierro. Entonces, uno mira qué porcentaje de los pacientes tuvieron mucositis severa, cuántos tuvieron más fiebre, cuántos días de antibióticos, días de hospitalización, cultivos positivos, enfermedad venoclusiva, H agudo, engrasment de neutrófilos y plaquetas. Nosotros quisimos ver básicamente en qué incidía, en una multivariable, en qué incidía los pacientes que tienen sobrecarga versus los pacientes que no tenían.
Lo que encontramos increíblemente, que los pacientes con sobrecarga tenían P significativa para mucositis severa, para días de fiebre, para días de antibiótico, para cultivos positivos, todo esto relacionado a los metabolismos que tienen las bacterias con respecto al hierro. Fíjense cómo fueron todos P significativos, es decir, en concreto, los pacientes que tenían sobrecarga le iba peor en el trasplante que los pacientes que no tenían, independientemente de cualquier otra variable. Bueno, no impactaba tanto en la sobrevida libre de enfermedad, pero sí impactaba en la mortalidad relacionada al trasplante. Fíjense en los grupos. En el grupo 1, que no tenía sobrecarga, murió un paciente solo de sepsis. Y en el grupo 2 con sobrecarga murieron 6. Eso fue P significativa. ¿Qué les quiero contar con todo este cuento, a veces complicado y a veces sencillo? Que todos nosotros estamos súper preocupados con muchos factores que ingresan a las unidades de trasplante de los pacientes. Por ejemplo, factores clásicos como si entra en remisión, si entra con una infección activa, si tiene toxicidad hepática, como vimos, si no tiene. Todo esto va a condicionar la posibilidad de VOD, la posibilidad de complicaciones infecciosas severas, si tiene un hongo, un aspergillus. También nos importa si es un halogénico, la disparidad en el HLA, nos importa si es alto riesgo porque le costó mucho entrar en remisión. Bueno, miles de factores que nosotros los trasplantólogos tenemos en cuenta para tener un pronóstico del trasplante y hasta para decidir si ingresan o no ingresan los pacientes. Pero nunca nos habíamos fijado que hay un factor pronóstico de la sobrecarga de hierro. Esto empezó hace 10 años con la aparición de los quelantes y con la experiencia italiana en talasemia y trasplante. Resulta que ellos hicieron algo muy fácil y vieron que los pacientes con sobrecarga, los talasémicos están todos sobrecargados, según el nivel de sobrecarga tenían peor o mejor pronóstico. Y lo que hacían es quelarlo antes al paciente, en forma muy intensiva, con quelantes muy fuertes, endovenosos y orales. Esto nosotros aprendimos mucho y ante esta experiencia nosotros ya aconsejamos cuando viene el paciente y está con sobrecarga de que los quelen en sus lugares de origen. Esto se está haciendo. Por ejemplo, si el paciente está en remisión, uno hace 30 días antes de feral endovenoso, que es muy efectivo, con infusión continua, tiene que estar un mes internado, miren qué complicado, pero hay pacientes que vienen con 5.000 de ferritina. Y si nosotros no prestamos atención, van a tener peor pronóstico para el trasplante. Por último, también tenemos que pensar que no hay, así como les hablé, el mecanismo de absorción, cuando está el hierro adentro no hay forma de sacarlo, el organismo no tiene idea cómo sacarlo. Si un paciente tiene 5.000 de ferritina, lo va a tener siempre, si no lo sacamos con un quelante. Nos puede suceder lo mismo con la leucemia. Nosotros lo trasplantamos, lo curamos, no nos fijamos que tiene sobrecarga y el paciente se va a morir, no inmediatamente, a los 5 o 10 años de cirrosis o insuficiencia cardíaca. A esos pacientes que quedaron con sobrecarga post-trasplante, hoy nosotros los estamos quelando. Y en muy corto plazo, en un año aproximadamente, los pacientes quedan hechos un violín. Es decir, como el tren que nos va a llevar a la luna, y bueno, no quedan sobrecargados. Como ven, fíjense algo que parece tan inofensivo como son, o que tanto ayuda a las transfusiones, que es parte del tratamiento. Miren cómo tiene su parte buena y su parte mala, como todo en la vida. Bien, me parece que esto es lo que lo quería contar. Discúlpenme si en algún momento profundicé en algo que no les interesa mucho, pero globalmente es una mirada distinta, tan importante como la hepatotoxicidad, tan importante como el estado de remisión. Y seguramente ustedes, si trabajan algunos de ustedes en trasplante, van a escuchar que les importa la ferritina, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Si quieren preguntarme algo.